El mundo nunca se detiene. Surgen nuevos delitos y aparecen mercados ilícitos. Si queremos combatir el delito, entender las causas de la violencia, reducir la corrupción, mejorar la gobernanza, fortalecer nuestros sistemas de justicia penal y promover el Estado de Derecho, debemos contestar preguntas que no han sido respondidas. Y no podemos medir nuestro progreso sin datos. Pero ¿cómo lo hacemos? Teniendo datos confiables y exhaustivos, aprovechando los registros administrativos, realizando encuestas a la población y a las empresas. Nuestra meta es proteger al mundo y construir sociedades libres de miedo, libres de violencia, para fomentar el desarrollo sostenible. Bienvenidos. Tercera Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia. Welcome to the third International Conference on Governance, Crime and Justice Statistics. Buenos dias, señoras y señores. Good morning, ladies and gentlemen, and congratulations for making it to the Friday morning session on the last day of a conference. It's traditionally the most difficult session for the speakers, and a time where many of the delegates are finding it the culmination of an exhausting schedule getting to them. So I congratulate you on that, and you'll be rewarded with a very excellent set of presentations this morning. Our theme for today is the integration of crime data sources to understanding crime. So the idea here is to think about ways we can bring data sets looking at different issues together to expand our understanding of crime. We have three speakers, Tony Mackay, Ricardo Valente, and Viviana Guerra, and they'll be speaking in that order. So let me start by introducing each speaker, by the way, as per usual, will have 20 minutes, and then at the end we'll have a further 20 minutes of questions for all speakers. So let me start by introducing Tony Mackay. I won't go through the full bio, they're available for you in the program, but Professor Mackay is from the ANU, the Australian National University, and is a former director of the Australian Institute of Criminology. And her topic is called, I should know this off the top of my head, Big Data, Opportunities and Challenges in Developing an Integrated Statistical System. Just one more thing, I forgot to bring my watch. When I press my clock, my phone, I'm not checking my emails. I'm just making sure we keep to date. So thank you. Tony. Thanks very much, and thanks very much for inviting me here to speak to you. And I just wanted to, first of all, to congratulate the organisers of the conference, all the people involved. It's really been a terrific conference to come to. My presentation is going to be slightly different from the other presentations in that I'm not looking at a specific crime problem or looking at a specific issue in criminal justice system. I want to talk more broadly about big data and open access and the opportunities and challenges that present us with this sort of, in a way, a revolution that's going on at this moment. I think if you look back over the last couple of days, this is an opportune moment to be thinking about this, because for me what came out of the last 3 days is the fact that people talked about getting access to more data. I don't think they necessarily meant doing more collections, that there's plenty of data out there, but we just need to get access to it. So that raises the whole issue of the kinds of data that are available and accessing it.
The other thing that came through, I thought, was that people were interested in trying to not just monitor trends, but to actually understand those trends. So moving beyond just collecting high-level data, but to actually collecting a whole range of other data, which helps them understand what's actually going on. And then the other thing that I took away from the last couple of days is the ability to do comparative analysis, that even though you may see certain trends going on in a particular country, when you look at other countries, the same trend doesn't actually result, the explanations for that appear to be different. So comparative analysis is very important. So I think that when you think about all of that and you think about what the UN is trying to do, big data and open access help us to actually identify information that will allow us to identify emerging crimes, to undertake international comparability, to facilitate information, and also, as I say, to move to analysis of data. I think that this is a critical moment that we need to engage in these issues, and that's because this is a quote that's taken from 2013, so it's already pretty old, and you'll see there that it says 90% of the data in the world today has been created in the last 2 years alone. So there's a massive amount of data now being produced through technology, and we need to, I think, be in the game, in a sense, to make sense of what's going on. People talk about big data. It seems to mean different things to different people, depending on who you talk to. And a definition that's widely used in Australia is high volume, high velocity, and high variety of information assets. So if you think about that, that's about not necessarily just about data sets that are extremely large in the number of cases, but it can also be data sets where you have relatively small number of cases, but lots and lots and lots of information on those cases. High velocity, of course, is about the fact that we now have incredible computing power, we have massive storage systems, and we have the computing power to do the analysis, and if the quantum stuff gets off the ground, we'll be able to do even faster and quicker analysis. And high variety, I think, is very important for us because it actually opens up the opportunity to use different forms of data, textual, visual, forensic data, for example. All of this can be captured now and analysed through the use of computing. So I think that I think big data is more than just thinking about traditional data that we had, very large data sets which were on paper, and just putting them into a computer and analysing those. It's actually more than that. It's about bringing together a whole range of data. The benefits of big data, I think, allow us, if we think creatively about that, to actually to bring together many range of data sets that we can actually use to understand crime. And we've already seen a little bit of that in the last couple of days, where people are looking at emergency data, for example, looking at data collected from different administrative systems to try and understand more about what's going on. The stuff that Jan van Dijk was talking about, for example, where we move beyond just using our traditional official data and other kinds of data sets. So that we can move, I think, beyond just looking at observed data to collecting wider kinds of data. We've seen that the argument that crime is dropping, well, is it really dropping, or is it in fact what's happening is that we are having different kinds of criminal activity, and what we're doing when we talk about the crime drop is actually we're just focusing on what our traditional types of crime were that we were collecting data on. So I think that big data offers this opportunity to move beyond the traditional crime categories, and it also potentially offers us the ability to uncover the unobserved data, the dark figure of crime, by using indirect estimates to look at this problem. One of the things that is a real issue in survey research is respondent burden. There are too many surveys in a way that are being done. It's very hard to get to people, it's very expensive. And if we can open up the big data sets, we can then, I think, reduce respondent burden by not having so many data, but actually concentrating our resources on key collections. And that also will help us with research funding, where our research funding is getting more limited. Certainly in Australia, the push is to spend the money on science, technology, engineering, and medicine.
And so our ability to access research funding, to do primary data collection for a whole range of people now is being reduced. That in fact we need to be accessing the existing data and using it much better. And of course, the benefits of big data is to do very sophisticated visualization as well. There are many challenges. We're only at the beginning, I think, of this journey. One of the problems that we obsess about is the measurement. Are we measuring what we think we're measuring? And so on. And I think the answer to this problem is, in a way, it's unsolvable in that we have different questions that we're asking, and the best thing is for us to collect our data at the lowest level of aggregation. And we can always aggregate up, but we can never disaggregate down. So this is one of the key challenges to do this. The other key challenge, I think, is linkage of data. I think this is critical for future analysis for understanding what's going on. And the linkage of data can be individuals across the life course, for example, their early childhood education experiences, contact with the welfare system, the education system, the health system, and the criminal justice system. But we can also think about linkage in terms of geographical areas as well, to link different communities over the community information over time and get a better understanding of what's going on there. One of the keys to all of this, I think, is managing interdisciplinary teams and what I call big science. I think the notion of the individual researcher or one or two researchers just working together is a model of the past. I think the model of the future is about these big science teams working on the problems. And I just want to mention about a proposal that we have up at the moment called a Centre for Transnational Data Science. This is actually being run, led by an engineer who works in robotics, Hugh Durant-White, and he's brought together a team of people for this. We have a whole range of institutions involved, both in Australia and internationally. So, for example, the UCL is involved and Lausanne is involved. And what we're doing is applying for money to hire 31 postdoctoral fellows over a 7-year period. And the point of this is to bring these people in what we call discovery, so the Bayesian statisticians, basically the people who work in visualization, and the people who work are the computer sciences who work in data, so computer linkage, so that we have this technical expertise in a sense, which then moves across, and we're having 3 domains that we want to look at: geology, metabolism, and criminology. And you might say, well, you know, they're wildly diverse areas, and that's right. But what we hope to do is that when we're working in the discovery field, for example, in geology, the techniques that we find there may actually be able to be translated across. And so this is a very different way of working, and these postdocs will be sitting in the nodes of the joins, not in the silos. And so the idea is that people will move backwards and forwards across these areas. And so I think this is the future, about these large multidisciplinary teams working on projects. There are a whole range of challenges, of course. I want to just talk quickly about a couple of those. Ethics committees, for those of us who, particularly in universities, this is going to be a challenge because we want to link data, and ethics committees are notoriously conservative and risk averse. So this is a challenge that needs to be managed. Another challenge is working with the public service or the civil service, inherently conservative again, because they hold many of the data sets that we will need to access. And so we need to work with them and to get them on board as well. So I think collaboration and being able to demonstrate to them there are more benefits than negatives for being in the big data field and for issues like linkage and so on. The other big challenge is that not many people think about at the moment is outsourcing. Many government agencies now are outsourcing their activities, their services. And the outsourcing of the services actually creates many of the byproducts of our administrative data. And who owns that data? And I've come across this in my own research where we've gone in to do work, and then we've found that part of the data is actually
resides with the outsourcing company, and the contracts are not written so that there's anything about accessing research material. That is a real issue. So one of the things that if we're going to be in this space of linkage across these diverse systems, we need to be making sure that public servants in particular understand that when they're doing these contracts, that they're actually writing in access to data and who owns the data and so on. So this, I think, is another challenge as well. I've talked a bit about the big data, the possibilities there of bringing together, linking diverse data sets across systems, but it's of no value to us if we can't access it. And so I think open data is really important to this challenge. Open data and archiving, of course, there are lots of challenges with that as well, both from the point of view of individual academics who don't want to lose control of their data for the obvious reasons, but then also in the public service, they also don't want data necessarily out there in the public arena, but potentially to produce what they might regard as adverse findings. And I think an important player in all of this is the private sector. The private sector now is generating huge amounts of data. If we're thinking about fraud, we need to be able to get access to the banks, for example, the financial institutions. And they also, of course, are very concerned about their reputation. So there are real challenges to getting the banks involved or financial institutions and other private sector institutions. And there's the non-government sector, increasingly in terms of delivery of services in the field I work in drug and alcohol field. It's mainly done by the non-government sector, and they have a lot of information, important information that we need to be able to access. So open data, I think, is a key issue for us as well. There are huge advantages, though, I would argue, to open data. Many early career researchers worry about making their data available, but I think that if they do make data available, there are extraordinary benefits for them, and this diagram tries to illustrate the kinds of benefits that they will receive in terms of opening up their data and participating in that way. Why does all this matter? Well, I think it matters because, firstly, one of the problems that we know with data is that it's messy. And my experience is that that messiness never gets addressed unless the data are made public. It's then that people start using it, they start feeding back, there are issues and problems with the data, and then you get more buy-in to clean up the data. So over time, you can improve the quality of your data. I also think it matters because it creates innovation in the types of research that's done. You get new people coming in who can access the data, they think differently, they do different kinds of analysis, have different ideas. That will improve the quality of advice and our research findings with that kind of access to the information. I think it's also will improve the quality of training. It's very hard to train people if the data, there are not your own data available. If all you can access is the US data, for example, on uniform crime statistics, and we can't access the same equivalent kind of data in Australia, as an example, then it's very hard to train up a local workforce who have the capacity and the knowledge to work in that area. I also think it also allows for replication in the sense of we're able then, if we have data that's available across countries, we can do studies in one country and then see what's going on in another country. For example, if you had a major change in legislation in one country and then you saw what was happening there, then another country picks up that legislation, you can then see whether or not you get similar outcomes or not, controlling for the different variabilities in countries. I also think that it's value for money, that open data is value for money in the sense of it makes the data available. It means that you've got many more people available to work on it and to provide different types of analysis and so on. And finally, of course, it's about better decision making ultimately. So actions, well, you know,
it's a long way to get to integrated data system where you've got linked data across all of the different aspects of our lives. One of the things I think is to be able to start with the premise of trying to collect more rather than less of the existing data sets, not to aggregate up to such a level that actually you can't then do the detailed analysis at some future point. One of the things is to try and have a government action plan on big data. This starts to get, for example, the public service engaged and to see the value of big data, and that's what's happening at the moment in Australia, with a real push with a national plan to promote innovation in the sector, a recognition that to be globally competitive, we need to have the data out and available. Grants, if the granting agency has built into it data release for academics, so the academics must release their data as a condition of getting their granting information. I think to start from day one about linkage, you may not achieve linkage, but to be thinking about it from day one, because it's very hard to go back when you do get to the point of wanting to do linkage if you haven't got some appropriate kinds of variables in the data sets that will allow you to link across data sets. And it doesn't necessarily have to be the name of the person. There are other variables that you can use, like date of birth and a number of other characteristics that if are routinely collected across a range of data sets, you can actually do the linkage. I think that the days of the centralised data warehouse are numbered. That will be controversial. In the project that I was talking about, what we have there is the computer scientists who are going to spend the first 2 years working, for example, with the government agencies, the health, education, criminal justice, working out how we can, with computer software, actually access those different systems and do the linkage and be able to do extracts of data that we want to do, so that we're not trying to take all of their data and store it in a warehouse and have all of the problems of trying to maintain it. And so I think a distributed model where you're able to access the data wherever it's located and use software to get around the privacy provisions and so on. A commitment to open access. I think building partnerships and finding leaders and advocates are very important. Senior people in government and in business. Business now, it knows that its big data is the future for it. And so I think finding advocates there. Sustainability, thinking about sustainability. The distributed data warehouse, data warehouse concept is not sustainable in the Australian context. So we have to think of how we can do this work in a way that's sustainable. And of course, having quick wins. So just quickly to finish up, this was literally in the paper this week in Australia. The Bureau of Meteorology, which actually produces all of the weather information in Australia, has now wants to upload all of the data on historical weather records that it has. It's going to take 1,000 years of data entry to do that. They're looking at now trying to find unpaid volunteers to do crowdsourcing in order to be able to do this. And also a lot of the paper records actually don't exist in the Bureau. I mean, lots of farmers, for example, have maintained records through generations and they want to capture all that. I think that this is why we have to be thinking about big data now, how we're going to manage it, how it's going to work and how it's going to operate. We don't want to be in 30 years' time in the position of similar sort of problem that confronts us. And just to finish off with this quote from Science as an Open Enterprise, a final report by the UK Royal Society, which states that open inquiry is at the heart of the scientific enterprise. Publication of scientific theories and of the experimental and the observational data on which they are based permits others to identify errors, to support, reject or refine the theories, and to reuse data for further understanding and knowledge. Science's powerful capacity for self-correction comes from this openness to scrutiny and challenge. Thanks very much. Thanks, Tony. Perfect timekeeping. So let me now introduce Ricardo Valente. I know Ricardo because we worked together on a large Horizon 2020 project looking at
insecurity and fear of crime across 5 European regions. And those of you who were in this room yesterday afternoon might have heard a small part of that project. Ricardo is going to present a broader overview of what that project involves. His talk is called Analysing the Relationship Between Socioeconomic Inequalities, Victimisation and Crime. Thank you, Richard, for your introduction, and thank you all for being here today. I would like to do my presentation in Spanish, if you don't mind, so if you may need the headphone, is the perfect time to put them on. Bueno, lo que voy a presentar hoy son los avances preliminares del proyecto Margin, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea bajo el programa Horizonte 2020 que es, digamos, el programa más grande que tenemos en Europa de investigación. Es un proyecto que empezó en mayo de 2015 y terminará en abril de 2017, así que adelanto que los resultados que voy a presentar son parciales, puesto que nos queda un año más de trabajo. En el léxico de ese programa Horizonte 2020, el proyecto Margin se define como una acción de coordinación y soporte, lo que significa en concreto poner juntas diferentes instituciones de diferentes áreas para poder llevar a cabo un proyecto sobre un tema determinado, que en el caso de nuestro proyecto es la inseguridad en contextos urbanos. El grupo de socios que está trabajando en esta investigación se compone de 7 diferentes instituciones distribuidas por 5 países. Contamos con 3 universidades, además de la Universidad de Barcelona, que represento hoy y que lidera el proyecto. También participan UCL en Londres, la Universidad de Milano Bicocca en Milán. A Italia también tenemos otro socio, que es Eurocrime. Es una pequeña y mediana empresa con expertise en el campo de la criminología, y 2 centros de investigación, el Observatorio de la Delincuencia en Francia y el Instituto Nacional de Criminología en Hungría. Y finalmente también estamos muy orgullosos de poder contar con el Ministerio de Interior de la Generalitat de Cataluña. Bueno, el supuesto básico de la investigación, la consideración inicial, resultó después de revisar las fuentes más actualizadas en campo de la criminología europea, y averiguamos que si bien que los delitos están bajando a nivel europeo, esto parece no afectar positivamente a la percepción de los ciudadanos. Por lo tanto, hay un cierto desajuste entre la realidad criminal y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. A partir de este supuesto inicial, digamos, nos hemos planteado una serie de preguntas de investigación. La primera y más inmediata era averiguar a qué se debe ese desajuste entre criminalidad y percepción. Y a partir de esa constatación inicial, nos hemos planteado una serie de subpreguntas que podéis ver aquí en la slide. La primera es justamente averiguar cuáles son los factores que afectan a la percepción pública y privada de la inseguridad. Por otro lado, si la percepción de inseguridad tiene un impacto desigual entre diferentes grupos sociales en términos socioeconómicos. Y por último, si los factores de exclusión social puedan afectar negativamente a la percepción de inseguridad, o si preferís, así como está planteado en esta slide, si vivir en un barrio desfavorecido desde un punto de vista socioeconómico y sociogeográfico puede afectar la percepción de los ciudadanos. Bueno, nuestra hipótesis de partida es la siguiente. Consideramos que posiblemente la percepción pública de inseguridad varía en función de las condiciones socioeconómicas y sociogeográficas que afectan a la percepción subjetiva de la inseguridad. Por lo tanto, a raíz de esta hipótesis, hemos definido el concepto de inseguridad en una forma algo peculiar, tal vez, pero en línea con los objetivos de la investigación. Es decir, que nuestra definición de inseguridad se compone de 4 diferentes dimensiones: la objetiva, la subjetiva, la social y la sociogeográfica, que ahora voy a comentar brevemente. Bueno, la dimensión objetiva es, digamos, la más clásica.
se refiere a los delitos registrados por la policía, pero también al concepto de victimización, tanto victimización directa, es decir, cuando afecta directamente al individuo, como indirecta, si involucra personas cercanas al entorno del individuo, como pueden ser los familiares o los amigos. Por otro lado, la segunda dimensión, la subjetiva, se refiere más a elementos psicológicos o emotivos, puesto que aquí estamos hablando de la percepción de los ciudadanos más allá de su experiencia con la victimización o la realidad criminal en el barrio donde viven. Aquí, digamos, hay tres elementos a tomar en cuenta, bueno, por lo menos tres elementos: el miedo al delito, la percepción de los ciudadanos respecto a la realidad criminal y también la percepción que tienen los ciudadanos respecto al trabajo de la policía para reducir la incidencia delictiva. La dimensión social es la tercera, se refiere en concreto a todos los elementos de exclusión social que posiblemente puedan tener un efecto negativo sobre la percepción de inseguridad. Aquí también hay varias declinaciones posibles. Por un lado, hablamos de vulnerabilidad demográfica, puesto que muchos estudios apuntan a que, por ejemplo, algunos colectivos, como pueden ser las mujeres o las personas mayores, se sentirían más inseguros respecto a sus colectivos homólogos. Por otro lado, también nos interesa explorar la incidencia de factores más socioeconómicos, como pueden ser el desempleo o una renta por debajo del techo de pobreza respecto a la percepción de inseguridad. Y por último, también incluimos una reflexión sobre aquellas situaciones que pueden generar ansiedad en la población, como por ejemplo tener un mal estado de salud o percibirse excluido por parte de la sociedad. Y por último, la dimensión sociogeográfica, que en la literatura se conoce como neighborhood effects, efectos de vecindarios. Tiene una doble declinación. Por un lado, estamos interesados en la percepción del desorden físico, que se refiere, por ejemplo, a aspectos relacionados con un mal estado del mobiliario urbano o una falta de iluminación de las calles. Y por otro lado, también incluimos una reflexión sobre una dimensión más relacionada con el desorden social y entonces a los comportamientos antisociales e incívicos. Bueno, a raíz de esa conceptualización nos hemos planteado 4 diferentes objetivos. El primero es analizar y comparar la dimensión objetiva y subjetiva de la inseguridad, es decir, la realidad criminal con la percepción de los ciudadanos. El segundo objetivo consiste en analizar las 4 dimensiones juntas, es decir, averiguar si la dimensión socioeconómica y sociogeográfica tiene un impacto sobre las otras 2. Y también desarrollaremos estamos desarrollando en estas semanas un trabajo de campo para aportar también información más cualitativa sobre este tema. Y finalmente, como objetivo a medio y largo plazo, nos interesa en particular fomentar el utilizo de las encuestas de victimización para el diseño de políticas públicas, en particular finalizadas a la reducción de la percepción de inseguridad entre colectivos vulnerables y marginales. Por lo que se refiere al diseño de la investigación, es un diseño mixto. La parte cuantitativa se compone de 2 partes esencialmente. Durante la primera fase del proyecto hemos recogido los datos de 5 encuestas de victimización y 5 registros policiales relativos a los 5 países del proyecto y que cubren un periodo de tiempo entre 2010 y 2014. Una parte del trabajo realizado en esta fase ha sido presentado ayer por el Dr. Wortley, así que no voy a repetir la información. A raíz de ese trabajo preliminar hemos podido destacar algunas carencias a nivel de encuestas de victimizaciones actuales en Europa, y lo que hemos hecho es diseñar una nueva encuesta que será desarrollada en Italia con una muestra de 15.000 sujetos y también en los demás países con una muestra un poco más reducida de unos 500 respondientes. Por lo que se refiere a la parte cualitativa, el diseño cualitativo se compone de 3 diferentes técnicas.
Una precisación, la parte cualitativa consideramos que es particularmente interesante porque nosotros, bueno, nuestra investigación se centra sobre todo en barrios, es decir, en áreas urbanas que supuestamente, es decir, hay una serie de factores demográficos y socioeconómicos que supuestamente tienen un impacto sobre la percepción de seguridad, las mujeres, las personas mayores, pero también hemos averiguado algunas relaciones con la personas que viven en pareja o con hijos a cargo. Por otro lado, obviamente, la victimización afecta la percepción de seguridad a todos los niveles y porque son los resultados un poco más sugerientes, hemos podido ver que al aumentar el periodo de residencia en un barrio, aumenta la percepción de seguridad, lo que es algo contraintuitivo, pero puede tener un par de explicaciones posibles. La primera es que cuanto más una persona estuvo viviendo en un barrio, tanto más envejece, por lo tanto entraría en el contexto de una vulnerabilidad demográfica, pero también, y es una hipótesis que estamos intentando averiguar a través del trabajo de campo, podría ser que un largo periodo de estancia en un barrio significa también haber notado un empeoramiento de la situación de ese barrio mismo a nivel tanto físico como social. Y en el caso del Reino Unido hemos podido también averiguar una relación entre la percepción de un mal estado de salud y la percepción de seguridad en general. Ese es el único caso en que hemos podido averiguar esto porque es la única encuesta que pregunta sobre el estado de salud. Y para concluir, la última slide, resultados provisionales del proyecto. Desafortunadamente, y es uno de los temas que nos ha reunido aquí en las conferencias, también en el caso de los 5 países que participan en el proyecto Margin, hay una abrumadora mayoría de los casos en que los análisis son posibles dentro de los países, pero no entre los países, tanto a nivel de encuestas de victimización como a nivel de registros policiales. Y por lo que se refiere más en concreto a las encuestas de victimización, hemos podido destacar 2 grupos de limitaciones que al ser subsanadas mejorarían muchísimo el análisis de los factores de percepción de inseguridad. Por un lado, consideramos que falta añadir una serie de variables independientes para definir mejor el perfil de los respondientes y por otro lado, a nivel de variables dependientes hay una serie de problemas porque las encuestas de victimización definen la percepción de inseguridad cada una a su manera. Esta percepción se mide de forma estática, es decir, no se mide si la percepción de inseguridad afecta los comportamientos de los ciudadanos y también a nivel de definición de los ámbitos de victimización hay varios problemas, puesto que los delitos se definen de forma diferente y en algunos casos incluso ni se pregunta por qué tipo de delito una persona ha sufrido. Y para subsanar estos gaps, estas limitaciones, hemos diseñado a través del método Delphi una nueva encuesta cuyo objetivo específico es analizar el impacto de la inseguridad entre diferentes grupos sociales en términos socioeconómicos, demográficos y sociogeográficos. El método utilizado, que es el Delphi, consiste en poner juntos una serie de expertos internacionales en el tema de la medición de la inseguridad. En nuestro caso eran 2 expertos y el lunes que viene presentaremos esta nueva encuesta en un meeting, así que si estáis interesados podéis seguir todo el proceso a través de los enlaces que os daré en un minuto. Y finalmente esperamos poder sacar mucho jugo del trabajo de campo, que repito, acaba de empezar, solo hemos terminado con las entrevistas, ni hemos podido analizarlas, pero consideramos que ese trabajo va a aportar mucha información y también servirá para contrastar la información de carácter cuantitativo.
Y por mi parte es todo. Repito, a través de la web podéis seguir los avances del proyecto. Os invito a visitar la web porque desde hace muy pocos días hemos publicado una serie de mapas digitales donde se pueden revisar los datos cuantitativos analizados a lo largo del primer año y puede ser un ejercicio interesante a nivel comparativo. Muchas gracias a todos. Thank you, Ricardo, and again, thanks very much for keeping to time. Our next speaker is Viviana Guerra. Viviana is an engineer in statistics, a qualification she received from the Central University of Ecuador, and she currently works in the Ministry of Security in Ecuador, and her talk is entitled Integration and Use of Crime and Justice Data. Thank you. Gracias, buenos días, gracias por venir. El objetivo de esta presentación es poder contarles a ustedes cuál ha sido la experiencia del Ecuador en cuanto a la integración y uso de estadísticas de seguridad y justicia. Y quiero empezar con una primera lámina, espero que se pueda ver bien desde la pantalla. En esta primera lámina está un resumen de cuál es el proceso policial y judicial que ocurre en Ecuador desde el cometimiento de un delito hasta el juzgamiento del mismo. La idea es que ustedes puedan ver cómo se maneja la información en las distintas fases y los distintos sistemas que existen en cada institución, dependiendo de cuáles sean sus competencias. Entonces, por ejemplo, en la primera fase estamos hablando del origen del delito, que este llega a conocerse a través de dos medios. Puede ser a través del Servicio Integrado de Seguridad de EQ911, quien alerta a las instancias respectivas sobre la ocurrencia de un incidente a través de llamadas que han sido conocidas a través de llamadas telefónicas o de videovigilancia, y posteriormente pone en conocimiento de la policía, quien realiza un parte, puede ser en físico o puede ser un parte web, o como les decía, el otro caso es que la policía directamente conoce sobre el evento y de la misma manera esta información es registrada en un parte. En la siguiente etapa se resume o se refiere al registro en sí de la denuncia. En este caso, esta información se registra en el Sistema Integrado de Actuación de Fiscales, que lo maneja la Fiscalía General del Estado, y en esta etapa están participando dos instituciones, que es la Fiscalía a través de los fiscales y el Ministerio del Interior a través de la Policía Judicial, que viene a ser el brazo operativo para la investigación. Posteriormente, en la tercera etapa, ya cuando empezamos un proceso judicial, lo que en esta instancia teníamos como denuncias y se llevaba un registro a nivel de persona denunciante, de víctima y de sospechoso en caso de que se disponga de información. Acá ya estamos hablando de registro de causas en el sistema del Consejo de la Judicatura, denominado Sistema de Atención a Trámites Judiciales, y las instituciones participantes son el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y la Defensoría Pública en caso de ser necesario. Finalmente, si ya se tiene una resolución al caso, un juzgamiento, la persona puede ser inocente o la persona puede ser culpable o haberse resolvido el caso con medidas alternativas de la prisión preventiva o quedar como una persona privada de libertad. Y en esta instancia, el registro se lo lleva al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el sistema de gestión penitenciaria. Entonces, un poco lo que pueden ver es que tenemos diferentes sistemas que registran información con distintas unidades. Aquí estamos hablando de un parte web de personas detenidas, acá estamos hablando de denuncias, acá estamos hablando de casos y finalmente cerramos hablando de personas privadas de libertad. Estos sistemas no se encuentran interoperables y tampoco disponemos de un código único que nos permita lograr la trazabilidad de la información. Entonces, yo les mencionaba las instituciones porque es importante que sepan que tenemos instituciones de la función ejecutiva, que son el Servicio Integrado EQ911, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior,
y por otro lado tenemos al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, que son parte de la función judicial y lo que de alguna manera podría generar una dificultad en la coordinación, en la articulación, pero afortunadamente en Ecuador se ha podido resolver un poco este problema y ya les voy a contar de qué manera. Con respecto al gráfico que vimos en la primera lámina, se resume un poco a estos dos temas, cifras policiales y cifras judiciales. En las cifras policiales estamos hablando de denuncias, de noticias del delito, estamos hablando de información que es súper importante para la operatividad policial y en el caso de las cifras judiciales ya nos referimos a etapas preprocesales y procesal penal. En el Ecuador principalmente los esfuerzos se han dirigido a obtener cifras policiales a través de esfuerzos interinstitucionales como son la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia. Sin embargo, en el área de cifras judiciales no se ha logrado tener todavía avances, pero tenemos una ventaja porque en ambos casos tenemos instituciones coordinadoras de las temáticas que son el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Esta Comisión Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia fue creada en el año 2010 y tiene como objetivos establecer lineamientos y metodologías y lineamientos técnicos y metodologías que nos permitan contar con cifras oficiales de seguridad ciudadana y justicia y facilitar de alguna manera la articulación entre las instituciones que forman parte del sector. La presidencia de la Comisión de Seguridad y Justicia está a cargo del Ministerio del Interior, la Secretaría Técnica está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y las instituciones que forman parte de la comisión son las que les mencioné anteriormente. Entonces tenemos a un Consejo de la Judicatura, a una Fiscalía, a la Policía, al Ministerio de Justicia, que se pueden sentar en una misma mesa para realizar trabajos coordinados para homologar cifras. En este flujo tenemos un resumen del trabajo que se realiza porque la comisión está dirigida principalmente y conformada por viceministros. Sin embargo, para realizar ya el trabajo operativo se ha conformado un subcomité técnico que se enfoca principalmente en 3 etapas su trabajo. Primero se realizan unas convocatorias por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que ellos son los que tienen la fuente primaria de información, que son las bases de noticias del delito o denuncias. Posteriormente pasamos a hacer una revisión y validación de las bases de delitos. Se ha trabajado en metodologías y se cuentan con mallas de validación, se disponen de las sintaxis con las que se corren mensualmente estas mallas. Y finalmente tenemos la oficialización de la base de datos a través de 2 productos tangibles. Uno es en sí la base de datos que se genera de los delitos de mayor connotación y por otro lado tenemos ya la tabulación de las cifras oficiales. Los logros principales que ha tenido esta comisión, como se pueden dar cuenta, es principalmente contar con cifras únicas, consensuadas, validadas, hace un trabajo de validación puntual de los delitos de robos con sus desagregaciones por robo a personas, robo a carros, robo a motos, robo a bienes y autopartes y robo a unidades comerciales. No solamente eso, también nos permite contar con una base de datos de los otros tipos penales porque no únicamente se enfoca en temas de delitos, y también nos permite contar con un manual de conceptualización de indicadores de seguridad. Este manual tiene información no solamente en su concepto, sino también en sus respectivas modalidades, el lugar, el tipo de bien robado, por ejemplo. Una vez que disponemos de la información trabajada a nivel operativo en el subcomité, ya es información de mucha utilidad para la Policía Nacional, sobre todo porque es un insumo relevante para hacer su trabajo operativo, para hacer sus planes de acción.
Posteriormente, esta información es presentada en una instancia conocida como Consejo Sectorial, que es dirigida a nivel de ministros. En ella se coordinan y se articulan las políticas públicas y se presentan estas cifras que son de alguna manera analizadas, se establecen hipótesis, se solicitan análisis para entender un poco el porqué de la reducción o del incremento de los delitos. Y posteriormente tenemos otra instancia denominada gabinetes sectoriales, que son dirigidas por el presidente de la República, en donde se presentan nuevamente las cifras que ya han sido un poco vistas y revisadas en los consejos, pero ya con respuestas más concretas. Esta es una parte de la información que se presenta en los consejos y gabinetes y que se genera en el subcomité de estadística. Está resumido los últimos datos que tenemos en el Ecuador con respecto al primer cuatrimestre del 2016, con respecto al primer cuatrimestre de 2015, las tasas de variación de homicidios y asesinatos, los robos y sus desagregaciones, violaciones y muertes por accidentes de tránsito. Como pueden ver, en general la tendencia es a la baja. Acá viene una serie de la tasa de homicidios que actualmente estamos en el año 2015 en el 6.4. Les mencionaba un poco esto porque son insumos muy relevantes para hacer un tema de evaluación y política pública, ya que nos permite trabajar en indicadores que nos ayuden en el proceso de toma de decisiones, que nos den una guía para conocer en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuánto nos falta por llegar y que en algún momento podamos armar esta ecuación en la que ya tenemos definidos cuál es nuestro problema, que serían nuestros indicadores de impacto, los que acabamos de ver, los homicidios, robos, violaciones, y como indicadores de resultados, las estrategias realizadas respecto a la política pública. Esta información, como les decía, en el subcomité ya se genera una base, se generan cifras, y esta información es utilizada por cada una de las instituciones dependiendo de sus necesidades. Entonces tenemos que la Fiscalía General del Estado cuenta con un geoportal en donde despliegan las estadísticas a nivel local, le permite hacer análisis espacial. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuentan con el sistema David, que a su vez está formado por 9 subsistemas y en uno de ellos tienen información disponible que les permite hacer un análisis más a detalle sobre la incidencia y también la distribución geográfica. Y como Ministerio Coordinador de Seguridad tenemos en el link cifras.seguridad.gov.es/indicadores, tenemos también la información disponible al público. No sé si me pueden ayudar, por favor. En este link tenemos a disposición de las personas que necesiten la información de robos, violaciones, homicidios, muertes por accidentes de tránsito. En la parte superior podrían ir ingresando a la información que sea necesaria. Está disponible a nivel nacional y por provincias. Gracias. Acá en delitos, si le podemos desplegar en la flechita, están las desagregaciones de las que les hablé, tenemos una serie de la tasa de variación y en la parte de más abajo tenemos la variación de cada delito por provincia, dependiendo el periodo que esté subido a la página web, y hay un par de gráficos sobre el día de ocurrencia y el horario de ocurrencia. Entonces, si se requiere de esta información, está disponible sin ningún problema. Sí, podemos regresar a la presentación y un poco como para finalizar, lo que quiero recapitular, todo lo que hemos conversado para nosotros es sumamente importante para nosotros es sumamente importante contar con esta información en primera instancia porque tenemos cifras únicas, consensuadas y validadas que nos costó tiempo lograr. En algún momento ni siquiera era posible sentarse a trabajar en una misma mesa, Ministerio del Interior, con Fiscalía, con Consejo de la Judicatura,
y afortunadamente hemos logrado hacer ese trabajo, aparte que cada institución entregaba una cifra diferente. Entonces ahora como país se maneja un único dato, nos permite también tener información para mejorar la gestión de las instituciones, nos permite monitorear y también alertar. También nos permite formular y evaluar política pública y sobre todo tener información ordenada y centralizada. Y obviamente con respecto a, volviendo a la primera lámina que mostramos, como país tenemos muchos desafíos y tenemos la intención de poder lograr en algún momento la trazabilidad de la información y la interoperabilidad de los sistemas, una propuesta muy concreta sobre la que estamos trabajando y que de hecho es parte de la hoja de ruta de la Comisión Estadística de Seguridad y Justicia, es definir un código único, un código común entre las instituciones que están participando en todo el proceso, que sería a su vez la cédula de ciudadanía, porque como nos damos cuenta siempre es el individuo la unidad de análisis. Y en segundo lugar, lograr la centralización de información a través de la creación de una normativa de acceso, de intercambio de información y de divulgación. Eso es todo, gracias. Well, once again, thanks very much, Viviana, for keeping strictly to time. So we do have about 20 minutes for questions, and some have been sent up already. So I'll start with our first speaker, Tony. This, I think, might be a question that doesn't surprise you. Some big data advocates suggest that the potential knowledge that can be gained from these data sources heralds the death of theory. How do you think big data will shape up in the future in relation to theories of crime? I don't think it heralds the death of theory at all, because there's so much data out there that you have to make sense of. You have to make some decisions about what you're going to look at, and in order to do that you need to have good theory, good ideas, good propositions, good hypotheses and so on. So I don't think it does that at all. What I think it does is it actually facilitates good theory, because if we have good theoretical models, if we have those theoretical models may actually suggest variables that at the current time we're not able to actually test because we don't have the data. So big data would allow us then to be able to test good theoretical models. So I think actually it will drive much better theory testing. We might rotate some of the questions across the speakers. So if I move on to Ricardo, this question, to paraphrase, is to what extent does the project take into account the role of the media in shaping the perceptions of fear of crime? Bueno, en realidad no tomamos en cuenta la influencia de los medios de comunicación, si bien que consideramos sí que tienen un impacto muy grande, aunque sí, bueno, a nivel personal creo que sí lo tienen, pero en momentos muy específicos y en los momentos en que pasa algo muy impactante, como puede ser un homicidio o, no sé, un atentado terrorístico, como en el caso de París, que también participa en el proyecto. Pero no nos hemos enfocado sobre este tema. Igual podrá ser un tema para otro proyecto, pero sí que es importante seguramente. Viviana, I can see the people with the questionnaires scribbling away at questions about yours, so let me ask one that occurred to me. It was very impressive that you're able to bring together people from different organisations, and in my experience, getting cooperation amongst those people is almost impossible. You spoke briefly of the challenges, but how did you overcome those and that protective feeling that people have over their own personal data? Fue muy complicado, y aparte fue un proceso que tomó bastantes años, tomó mucho tiempo, ya que en un principio siempre había la resistencia de ciertas instituciones, no había voluntad, pero afortunadamente creo que
que sobre todo lo que nos ha ayudado, por una parte, es que el INEC, a través de la generación de una resolución, tiene la creación de las comisiones especiales interinstitucionales, que de alguna manera ya es un primer paso grande que nos permite juntar a todas las instituciones del sector, y por otro lado ha sido súper importante el apoyo y la voluntad de las autoridades actuales, que son quienes también se abrieron y permitieron que la gente, que los técnicos accedan a ir a las reuniones, a escuchar las necesidades, porque como les decía, en los gabinetes sectoriales antes iba Fiscalía, presentaba una cifra, iba Policía, presentaba otra cifra. Entonces eso es un problema para la toma de decisiones, y fue el señor presidente quien dispuso y dijo: necesitamos tener una sola cifra. Esa fue la disposición. Y afortunadamente la gente empezó a trabajar, y como digo, tiene muchísimo peso la voluntad que tenga cada institución. Thank you very much. Let's turn back to Tony. You mentioned privacy issues, but this question really is, how do you, perhaps you can expand on that, how do you deal with the protection of personal information in big data? Well, this is a real challenge, but I think that what we, for example, are going to try and do is to be able to have the data still sitting in the police department, the data still sitting in the health department, data still sitting in the education department, for example, and to use computer algorithms to do the matching and to extract the data that we want to use without having the identifiable names, for example, in the data set. And that is why that will help us overcome privacy, and it will build trust across institutions then to allow us to actually access all of this information. So I think we can use computer programming to be able to do this type of linkage. It can be done, and so I think that's really the way forward. Thank you. So Ricardo, there's a question here about the emphasis on perceptions of insecurity, and this questioner wonders whether you have drawn in the skills of a cognitive scientist to help with that aspect of the project. Sí, por supuesto hay consideraciones de carácter psicológico. De hecho, en el team del proyecto participan varios psicólogos sociales, y es un aspecto para tener en cuenta. Creo que en general el tema de la percepción de inseguridad, por lo menos por cómo lo hemos concebido nosotros, no puede separar las 4 dimensiones que he mencionado en mi presentación. Es decir, la percepción de inseguridad no solo es un elemento psicológico, pero sino también depende de la experiencia en concreto que una persona puede tener en su barrio, tanto a nivel de victimización, pero sin llegar a situaciones graves, también a nivel de percepción del desorden o, repito, también mal estado del estado físico de los barrios. Así que es un concepto complejo que, por supuesto, sí que tiene que ver con la psicología, pero también con otros tipos de consideraciones. Thanks, Ricardo. And a question for Viviana. How does the Ecuadorian government verify or validate the security data that it deals with? So I guess it's about checking that what they get is, is a true record, is valid. Are there any checks or procedures that they go through? Como les comentaba, el proceso es un proceso homologado y acordado entre las instituciones que forman parte de la Comisión de Seguridad, que tiene el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, se parte de una base de denuncias registradas en el sistema de Fiscalía, y sobre esa base se trabaja las desagregaciones de los robos, que es como la información medular. Se dispone información de homicidios, y entonces en estas reuniones que hace el subcomité se hace el proceso de validación
a través de la aplicación de estas mallas que tenemos. En sí, ahí está reunido los técnicos delegados oficialmente por cada institución, que son los responsables de trabajar y validar estas cifras para poder presentarlas como oficiales. Entonces, el trabajo en sí, la labor de validación está en este equipo. Thanks. I've got to confess I'm getting rather overwhelmed now with questions and trying to sort through them. Just give me a moment. So here's one for Tony. How do you organise the tasks and the information exchanges among the experts in the big data exercise? Not quite sure exactly what the question is getting at. If we're talking about the model that I had up, that will be problem-based, and so what we will have is, for example, in the criminology group, as I mentioned, the first 2 years will be about focused on trying to get this linkage system up and running. So that will be allocating our people to work on that as the core problem. So in that sense, it's about that. If we're talking about a broader aspect of data linkage, I think that's about, again, it's about what is the problem that people are working on, and then allocating people to the various tasks. Thanks. Ricardo, in my session yesterday, I was asked, how do you decrease feelings of insecurity, which is a question I think is too big to answer, but maybe a fairer question is, of the 4 dimensions that you outlined that the project is looking at, which do you think hold the best potential to be actually able to be used or operationalised to reduce insecurity? I mean, where do you think the best, using the expression, bang for the buck might be? Bueno, en mi opinión, 2 dimensiones que son la social y la sociogeográfica podrían ayudar a reducir sensiblemente las otras 2, que son la percepción y el nivel de criminalidad. Eso es puramente una hipótesis, pero hay varios estudios que sí apuntan a que hay algunas soluciones posibles y que ahí donde las han aplicado ha funcionado bien. Por ejemplo, bueno, un ejemplo muy sencillo, pero hay varios estudios que apuntan a que mejorar la iluminación, por ejemplo, por las calles públicas, mejora sensiblemente la percepción de seguridad entre algunos colectivos. Por otro lado, luego hay una consideración de carácter más político, es decir, hay algunas indicaciones también que apuntan a que si mejoramos las condiciones sociales en las que las personas viven, no solo individuales, sino colectivas, eso podría beneficiar también la percepción en general de la inseguridad y también reducir los factores de riesgos que puedan generar la criminalidad. Luego, para poder hacer esto, se necesitan algunos programas a largo plazo que no siempre las instituciones están dispuestas a asumir. Otro caso, por ejemplo, muy interesante, hay otro proyecto europeo que hipotiza que, por ejemplo, la mayor percepción de inseguridad entre las mujeres se debe a que ellas han sido socializadas a lo largo de toda su vida en un modelo de miedo, ¿no? Comparado con lo que sucede con los hombres, que tienen que presumir de ser fuertes. Así que esto se resuelve con programas educativos muy a largo plazo que cuestan dinero y no siempre se pueden llevar a cabo. In a similar vein, there are a number of questions here for Viviana. I'm trying to draw them together a little bit. But this one here, I think, interests me. Could you provide us with an example of policy making based on the data that has now been integrated in Ecuador? Sí, por ejemplo, hay como dos ejemplos puntuales. Uno se refiere al control de armas de fuego, porque revisando las cifras de homicidios se veía que gran proporción tiene que ver se cometen con arma de fuego. Entonces hay una política de control de no tenencia y porte. Entonces se forman comisiones interinstitucionales a partir de la disposición o de la emisión de la política,
se forman comisiones para poder abordar desde las diferentes instancias el control o la regulación de, no directamente la prohibición. Y en otro caso también hay un tema que se daba hace algunos años sobre el robo a personas que registrábamos de incremento, y al revisar los datos se veía que estaba relacionado con bastante robo a celulares. Entonces se hizo una política igual a través de la conformación de unas comisiones para el control de las denominadas vulgarmente en el país cachinerías, pero está relacionado con el delito tipificado como receptación. Entonces, donde se hace control a estos lugares donde venden productos tecnológicos sin el respaldo de las facturas. Esos dos ejemplos. Again, perhaps an obvious but perhaps challenging one for Tony. What about the other V, validity? Yes, this is an interesting question, because sometimes I think that we get very obsessed with validity to an extent that we do nothing. And so I think we need to balance off our quest for validity with making more data available, and therefore allowing us to actually interrogate the data and from that basis to then look at it and then to improve the quality of the data over time by going back and looking at it. I think that validity is often used as a reason for not releasing information, and so I think that actually doesn't help us go forward. Here's a question that perhaps joins together the presentations of Viviana and Ricardo. The question is, but directed in the first instance to Viviana, do you take in consideration perceptions of insecurity in the data integration? And there's a supplementary question I'll just add here. Are there any plans to reach out to the public health systems to bringing extra data in? And perhaps Ricardo might want to add whether he thinks those things are important. So the question is, again, to what extent do you consider perceptions of insecurity as opposed to the hard data that you're drawing in? La información de percepción desafortunadamente se la recoge a través de las encuestas de victimización únicamente, y nosotros como país la última que hicimos fue en el año 2011. Entonces, actualmente se tiene ya planificado, hay un trabajo muy avanzado por parte del INEC, pero todavía no se la puede ejecutar por falta de presupuesto. Entonces, en las cifras que actualmente de las que yo les hablaba que se presentan como oficiales, únicamente están los datos relacionados con las noticias del delito o denuncias de los delitos que mencioné. Do you have something to add? Sí, muy brevemente. En un contexto como lo que estamos estudiando nosotros, donde estamos hablando de sociedades relativamente no violentas, el tema de la percepción de inseguridad es crucial, porque es lo que mueve la conciencia de las personas y le hace tomar decisiones sobre, no sé, ir en un sitio más que en un otro, evitar calles y así enseguida. Así que condiciona brutalmente su vida cotidiana. Y por lo que se refiere a la utilidad eventual de datos sobre la percepción de inseguridad en contextos más institucionales, sí que creo que es importante, y en nuestro caso lo que hemos hecho es involucrar directamente instituciones públicas o parapúblicas para que puedan disfrutar directamente de las conclusiones del estudio en su propio trabajo. So Tony, a question here. How do existing data banks and MOUs between agencies help us in big data? And can I add my question? How does the lack of MOUs affect it? I was particularly struck by when you're talking about banks and other public institutions that hold massive amount of data that aren't accessible. I think getting
in the presentation, I talked about having advocates and leaders for this, and I think part of that is setting up MOUs, getting them to establish the MOUs between different sectors. I think that also government, of course, can play a lead role in that with the private sector, because they also regulate the private sector, for example, in the financial sector, and through that mechanism, through the regulatory mechanism, they can also, as part of that, ensure that the financial sector are reporting certain information, making certain information available. So I think MOUs are very important, but I also think that you can have MOUs and nothing happens. So that's where you need the leadership to actually drive down to the coalface to say this is important and we want this to happen. So it's really got to be two things, I think, not just the MOU, but the leadership. We do have a number of questions I don't think we're going to get through. Perhaps I'll finish on just one more to Viviana. If there's a lack of unique code between institutions, how is it possible to obtain the figures about the cases? I guess the question is, how is it possible to obtain consensualated figures about the cases? How do you join the cases up, I guess? Idealmente, según la gráfica, la primera que mostramos, lo que nosotros quisiéramos es tener el tema de un código único para que los sistemas puedan conectarse en cada una de las fases. Pero como les explicaba, los avances que nosotros tenemos en integración de cifras es únicamente a nivel de cifras policiales, que sería en el gráfico hasta el nivel de denuncias, que es nuestra fuente de información. Entonces, no tenemos código único, por eso no tenemos la trazabilidad de la información para saber si una persona detenida ya está cumpliendo su sentencia al final como persona privada de libertad. Solamente podemos, con las cifras que tenemos, conocer cuántas denuncias de delitos han ocurrido, porque nuestra fuente primaria es esta base que se genera en Fiscalía General del Estado. Y por eso les decía que nuestro desafío y a donde vamos a poner todos los esfuerzos es justamente en que se pueda consensuar con todas las instituciones para que adapten sus sistemas, para que se pueda incluir esta codificación y podamos hablar por persona de en qué etapa del proceso judicial está, por ejemplo. Eso. Well, thank you very much. We're out of time, so please, before everyone leaves, can we please thank the speakers for their excellent talks and a very interesting session. Thank you. Tercera Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad y Justicia. Third International Conference on Governance, Crime and Justice Statistics.